Bien, buenos días. Se han cumplido ya 6 meses de la Dana que golpeó brutalmente al País Valencià y con menos gravedad a otras comunidades autónomas. Desde el primer momento el Gobierno respondió con sucesivos reales decreto ley y, al final, esto lo que quería era atender a todos los damnificados, promover la reconstrucción y todo ello siempre tuvo nuestro apoyo, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, desde las comarcas aragonesas afectadas se han detectado algunas situaciones de discriminación difícilmente entendibles. Por eso hemos registrado una batería de preguntas para arrojar luz sobre este asunto. En su primer párrafo, el preámbulo del Real Decreto Ley 6/2024 de medidas urgentes ante los daños causados por la Dana entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, entre las comunidades autónomas más afectadas, además de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, menciona a las comunidades de Cataluña, Illes Balears y Aragón. Sin embargo, el anexo, al final, solo enumera 78 municipios del País Valencià, Castilla-La Mancha y Andalucía. ¿Y Aragón? Pues no, sorprendentemente no. Y aunque el artículo 1 se reservaba la posibilidad de modificar el anexo mediante el acuerdo del Consejo de Ministros, la ampliación solo se ha producido a municipios del País Valencià en relación a infraestructuras agrarias, por supuesto, más que necesarias. Esta distinción entre unas comunidades autónomas y otras ha permitido que situaciones iguales tengan un distinto tratamiento en función de dónde se ubican los relativos municipios. A veces es solo cuestión de 5 kilómetros de uno a otro. En este sentido, recientemente, afectados en varias comarcas aragonesas, especialmente turolenses, están viendo cómo son desestimadas sus solicitudes de subvención presentada por daños materiales producidos en vivienda y o en seres. Todo ello como consecuencia de esas inundaciones. La causa de tal desistimiento es por incumplir un Real Decreto todavía anterior, el 307/2005, que regula las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica. Aquí se establece límites por los ingresos netos anuales que no podrán superar 2,5 veces el IPREM. Un límite que existía para todos, pero un límite de ingresos que fue suprimido precisamente en ese Real Decreto 6/2028 para los municipios incluidos en el anexo que mencionaba antes del País Valencià. Por tanto, en daños producidos a vivienda y enseres por la misma Dana habrá ayudas en unas condiciones u otras en función de su inclusión o no en ese Real Decreto Ley. Inclusión derivada de una gravedad global del impacto en cada territorio, pero no de la casuística, como digo, de cada municipio, lo que sin duda está generando discriminaciones como las que estoy exponiendo ahora y que pudimos conocer de cerca hace unas semanas cuando visitamos la localidad de Montalbán. Por ello, desde Xunta Aragonesista hemos registrado varias preguntas. En primer lugar, ¿por qué las ayudas destinadas a paliar los daños producidos en viviendas y enseres por la misma Dana de finales de octubre de 2024 se aplican en unas condiciones diferentes para unas comunidades autónomas u otras en función de su inclusión o no en el Real Decreto Ley 6/2024? ¿No considera el Gobierno que pueden generarse discriminación al aplicar o no los límites de ingresos anuales netos para ser beneficiario de la ayuda por la destrucción o daños en viviendas según los municipios afectados estén incluidos o no en el citado anexo, a pesar de tratarse de daños análogos producidos por una misma inclemencia meteorológica? Claro que lo que vemos claramente es que lo que se está vulnerando es la Constitución en su artículo 14, garantizando la igualdad y no discriminación. Por eso también hemos preguntado ¿cuándo está previsto resolver la convocatoria del pasado 21 de febrero de subvenciones para la recuperación de daños en infraestructuras municipales y red viaria en municipios afectados por la Dana no incluidos en el anexo del Real Decreto Ley 6/2024? Han pasado ya 6 meses y los municipios aragoneses todavía no han recibido esas ayudas comprometidas. Nos hemos interesado también por las infraestructuras de regadío en municipios turolenses, como digo el otro día, como Montalbán, afectados por la Dana, y esperamos que desde los ministerios tanto de Transición Ecológica como de Agricultura contribuyan a la necesaria reconstrucción, especialmente de los azudes destruidos, y que lo hagan cuanto antes. Miren, los aragoneses, y especialmente los turolenses, por ser menos, no somos menos que nadie. Lo que está ocurriendo con las ayudas por la Dana es solo un ejemplo de lo que es la política que se desarrolla contra Aragón en muchas ocasiones. Un ejemplo de lo que es que muchos políticos simplemente vengan a Madrid a ver crecer su carrera política, que no se preocupen por los intereses de los aragoneses y de las aragonesas. Aragón no necesita sucursales de partidos políticos madrileños y brazos de madera que vayan a votar lo que les manden desde Madrid. Necesitamos políticos y políticas implicadas con nuestra gente, con nuestros paisajes y con nuestro territorio. Pero la realidad
es que de los 13 diputados aragoneses, una y otra vez me encuentro solo defendiendo a Aragón, teniendo que estar pendiente de todo lo que circunscribe a Aragón, porque si no, nadie se preocupa de Aragón. Y ya vale de que sea el único diputado de Chunta Aragonesista el que se preocupe por los aragoneses y esté pendiente. ¿Dónde están los 7 diputados del Partido Popular? ¿Dónde están los 4 diputados del Partido Socialista? ¿O dónde está el diputado de Vox que venía de Madrid? Pues no sabemos dónde están, pero precisamente no están donde tienen que estar, que es ayudando a los municipios turolenses y aragoneses en esta situación de la Dana para que puedan recuperar sus viviendas y enseres. Miren, si soy diputado es porque amo a Aragón y quiero lo mejor para nuestra tierra. Y no entiendo que otros partidos políticos y otras personas que sé que son buenas personas no hagan lo mismo porque dependen de intereses en Madrid. Ojalá no recaiga siempre sobre este diputado, sobre Chunta Aragonesista, la representación de los aragoneses. Ojalá fuéramos más diputados aquí y ojalá Aragón no esté siempre, como dice Azcón, para dar y alguna vez pueda recibir. Porque los municipios turolenses y las personas afectadas por la Dana en Aragón merecen políticos y políticas que no las olviden y, sobre todo, que luchen por ellos. Quedo a disposición de los periodistas presentes para las preguntas que estimen necesarias. Hola, buenos días. Nos acaba de comentar que ha registrado o va a registrar estas preguntas, pero el grupo Sumar al que usted pertenece está liderado por la vicepresidenta segunda del Gobierno. No sé si ha tenido ocasión ya de tener algún contacto y poder preguntar directamente al Gobierno, aunque sea a través de Yolanda Díaz o de otra persona de la cuota Sumar. Gracias. Sí. Desde el primer momento, Chunta Aragonesista nos pusimos en contacto con Compromís y también con la parte del Gobierno correspondiente al Grupo Plurinacional Sumar para que se fuera incluyendo Aragón en todas las peticiones. Es más, en una PNL que se presentó por Compromís, porque dejamos que fuera en este caso, al ser protagonistas de ese grave incidente en el País Valencià, incluyeran Aragón para que los municipios aragoneses se vieran incluidos ahí. Claro, finalmente eso, los ministerios del Partido Socialista de Agricultura y Transición Ecológica también tienen que hacerse eco de todo ello y el Consejo de Ministros debe aprobar un Real Decreto que se amplíe en ese anexo a los municipios afectados de Aragón. Ahí es donde está el nudo gordiano, ahí es donde está el eje donde se tiene que trabajar y ahí es donde estamos presionando, sí. Muchas gracias.